Bienvenidos a Radio Giftful, la emisora online que abrirá tus sentidos. Bienvenidos a Noche Extrasensorial. Esta noche estaremos hablando de un tema bastante interesante, el cual pues será del agrado para todas aquellas personas que son amantes pues a la historia y a todos estos fenómenos misteriosos y desconocidos. Aquí, bienvenidos, ya saben, pues soy Joe Carpio en compañía de Mike Morales. Hola Mike, ¿cómo estás hoy? Bien, estamos bien, excelente, gracias al Altísimo. Pues, comencemos esta noche. Una noche extrasensorial más, así que recuerden que primero que todo pues los invitamos a que compartan el link con sus compañeros, amigos, familiares y vecinos para que escuchen y pues accedan pues a toda esta información que se estará presentando el día de hoy, que yo creo que va a ser bastante interesante. Sí, que en un tiempo fue bastante controversial debido a ciertas predicciones. Exacto, sí, de pronto este ha sido uno de las civilizaciones antiguas más destacadas pues en lo que es América, o sí, incluyendo pues América del Norte y América del Sur. Y pues es una civilización que pues, digamos, tuvo mucho contacto o muchas similitudes con otras civilizaciones ya en Oriente Medio y en Asia y en toda pues, la región del mundo entero. Así que pues les damos la bienvenida nuevamente a todos los que pues se están conectando en Facebook y también a todos los que nos están escuchando a través de nuestra radio online. Estás escuchando Radio Giftful. Así es, así que también pues esperamos sus comentarios y pues todo lo que venga la noche del día de hoy. Así que no sé por dónde empezamos, Mike. Pero no hemos anunciado cuál es el tema, ¿o sí? Así es, la gente de pronto está esperando el tema, aunque bueno, en la publicidad que lanzamos pues cada semana están asociados pues con el tema, pero básicamente hoy estaremos hablando sobre la cultura maya o el pueblo maya, o los mayas, como pues popularmente se le conoce a este pueblo misterioso que digamos dejó un vacío históricamente hablando, debido pues a su desaparición como tal. Exactamente, pero José, ya entremos de lleno en el tema. ¿Quiénes eran los pueblos mayas? ¿Cuáles eran los pueblos mayas, la cultura mesoamericana? Ok, o sea, claro, exacto. ¿Cuáles eran los pueblos de la cultura mesoamericana? Es la pregunta que te digo. Exacto, la cultura, digamos que Mesoamérica era toda esa región comprendida entre pues el México meridional, la parte sur de México, digamos que hasta Costa Rica. Dentro de esa zona geográfica pues se ubicaban muchas culturas, o se ubicaron a lo largo de la historia muchas culturas, entre ellos los aztecas, los olmecas, los toltecas, los teotihuacanos, incluyendo obviamente pues al pueblo maya, que fue de los más reconocidos en esa región junto con los aztecas. Esta región pues o la región del territorio maya comprendió pues digamos que toda la parte meridional de México, junto con lo que es hoy en día Guatemala. Entonces, pues en toda esta zona selvática, pantanosa y digamos que pues llena de bosques, fue donde floreció esta cultura en el pasado. Interesante, José, pero ahora que estás hablando de todas estas culturas, ¿ellas tenían alguna relación con las de acá de Sudamérica? Algo en común, no sé, de pronto algún tipo de conexión entre ellas, algún tipo de comunicación. Bueno, si nos vamos a las conexiones, podríamos decir de que en general todas las culturas del mundo tienen una conexión una con otra, y eso es debido pues a ya véase o yéndose de un contexto mitológico debido a esta parte, y obviamente pues a muchas coincidencias, abrimos comillas, que han tenido unas culturas con otras. Por ejemplo, las construcciones misteriosas y estas construcciones enigmáticas que hay en unas culturas y que pues se replican en otras culturas, como lo veremos esta noche. Ok. Ahora, ya pues yendo más al tema, ¿quiénes eran los mayas? Bueno, los mayas eran estos habitantes o esta cultura que, pues como lo dije anteriormente, se nacieron, o digamos no nacieron, se formaron en todo lo que es Guatemala y México en la actualidad, pues. Y esta cultura, pues, tuvo su ímpetu o su crecimiento que la caracterizó por
la parte pues de la tecnología que manejó en cuanto a los riegos de los cultivos, en la parte económica, en la astronomía, que también destacó muchísimo, y por supuesto en la parte de los calendarios, que fue una precisión que todavía nos seguimos explicando o nos seguimos preguntando cómo lo hicieron. Incluso estos calendarios de los mayas eran mucho más precisos que los calendarios julianos, que pues obviamente eran de los romanos, así que se podrán imaginar todo el conocimiento que este pueblo tenía en el pasado, y pues ahí la pregunta es cómo lo obtuvieron o no. ¿Cómo lo obtuvieron? Esa es la pregunta. Entonces eso es lo que venimos pues a contarles esta noche, así que ya saben, recuerden que pues pueden compartir el link y hacer cualquier aporte o pregunta con respecto pues al tema que tenemos hoy. Tampoco sin omitir que ellos eran muy buenos en la escritura. Ellos tenían pues una escritura muy buena. Exactamente. Con jeroglíficos, sí. También eran muy buenos en matemáticas, tenía en la ciencia, eran muy buenos en eso. Exacto, sí, ellos tienen una lengua que hablaban, que se le conoció como quiché. En esta lengua pues plasmaron mucho de su conocimiento que hoy en día pues ha perdurado con los años y pues que nos ha dejado boquiabiertos, diría yo, con todo lo que se sabe. Así es. José, pero ¿cuál es el propósito de estos mayas en el espacio-lugar? O sea, ¿cuál era el propósito de ellos? Bueno, ¿A qué hacían aquí en la Tierra? Digamos que este fue un pueblo especial, así como otros en el pasado que también han sido representativos. Y podríamos decir de que este pueblo, en esa posición en específica, tenía un papel que cumplir, ya que tenía que haber una, digamos, cierta evolución en ciertos lugares del planeta, así como se ubicó en su momento la cultura egipcia en lo que le llaman hoy en día el ombligo de la Tierra, porque está en el centro, y como se ubicó Sumer en Mesopotamia. O sea, todas estas culturas cumplían, digámoslo así, cierto papel fundamental en la posición exacta en donde estaban. Así también como los incas en Perú, entre otros muchos pueblos que pues han tenido su auge, digámoslo así, a lo largo de la historia. Ahora, recordamos también un dato histórico, que los mayas más o menos empezaron o aparecieron desde los años 1000 antes de Cristo aproximadamente hasta los 900 antes de Cristo. Aunque esta fecha todavía está un poco dudosa, o sea, existe aún mucha controversia con respecto pues, a su origen, en fin, en sí de cómo se dieron a flote o salieron a la luz este pueblo. Ok. Pero para ser precisos con la audiencia, ¿dónde estaban ubicados los mayas? Un dato exacto de dónde se encontraban ellos, en qué región se ubicaban. Sí, principalmente en Guatemala. Y pues lo que se conoce como, bueno, sí, México, la parte del Yucatán de México. Es básicamente pues donde estaría ubicado o donde estuvo ubicado pues la cultura maya. Creo que tenemos aquí unos comentarios, no sé. Ah, sí, pues saludemos aquí a la audiencia, ¿no? Claro. Estás escuchando Radio Gifpo. Bueno, enviamos saludos a Yomaro Enrique, Jorge Iván Ayala, José Guzmán y Víctor J. Ripoll. Saludos a todos ellos y gracias por estar escuchándonos esta noche. José, continuando pues, ¿qué especialidad tenía este pueblo maya aparte pues, de toda la escritura y todo eso? O sea, digamos que una especialidad fuera de lo común, que lo que es la escritura, la ciencia, ¿sí me entiendes? Algo en especial. Bueno, se podría básicamente remitirse a toda la parte de los sacrificios. Para los mayas los sacrificios eran muy importantes, ya que esto pues complacía de cierta manera a los dioses que ellos pues adoraban como tal. Ahora más adelante vamos a hablar de esos dioses que también son bastante curiosos la forma como los mencionan. Pero eso podría ser. Y otra pues también son todas esas leyendas que dejaron atrás, que hoy por hoy han perdurado. E incluso hay, digamos que, algunas pruebas de que esas leyendas en parte tienen algo de realidad. Entonces, pues algo bastante enigmático, por decirlo. Ahora, lo principal, pues que de toda esta cultura estaba especificado, por decirlo de cierta forma, en un texto
que hoy por hoy se conoce como el Popol Vuh. Popol Vuh. Para los que pues quieran el texto original, pues me pueden contactar y también se los pasamos por PDF. Los que gusten pues leerlo, se los recomiendo, bastante interesante. Y en este pues se plasma todo lo que es la mitología, cultura, parte de la creación del pueblo maya y todo lo que narra este texto pues le sirve de pie a lo que fue en sí la cultura ya posteriormente en el tiempo. Ahora que estaban mencionando lo de los dioses, ¿cuáles eran los dioses principales de este grupo? Bueno, entonces antes que eso, pues podríamos decir un poco sobre el Popol Vuh, que es donde se mencionan estos dioses realmente. Para la gente, para que lo sepan un poco, este texto en un principio no era escrito con jeroglíficos ni letras, por decirlo así, sino que era más bien pinturas. Entonces los antiguos ancianos le llamaban que eran pinturas, memoria y palabras, porque eran transmitidas de generación en generación, pero a través de las palabras y las pinturas. Ya digamos que por el siglo XVI fue que uno de estos indígenas, una de estas personas, aprendió cierta lengua o latina, más que todo ciertos caracteres latinos, y fue que la que transmitió o la que plasmó esas pinturas en escrito en un principio en lengua quiché. Esto obviamente pues ya después de este siglo, más o menos el siglo XVI, llegó un párroco, ya con la colonización pues de España en todos estos territorios, llegó un párroco llamado Fray Francisco Ximénez. Este señor fue el que tradujo del quiché al español o al castellano pues todo este texto o este Popol Vuh, y pues fue el que lo dio a conocer al mundo entero. Ya a partir de ahí se empezó pues digamos que a publicar en otros idiomas, a regar, y con el tiempo pues se ha convertido en un libro bastante importante para esta cultura. Pero ahora que mencionas a los dioses, en el Popol Vuh se narra, obviamente, empieza con la parte de la creación, tal cual como empezaría el Génesis bíblico y otros libros antiguos. En el Popol Vuh se narra los inicios de la creación a través de digamos que un dios inicial que le llamaban Tepeu. Este dios, pues, un día se puso a pensar en cómo iba a formar la tierra o el mundo y sus habitantes y sus animales y todo. Y pues este dios, digamos que aquí ocurre una particularidad. Él invita a otro dios, o sea, da alusión el texto de que realmente existían varios dioses. Invita a otro dios, que es el que se conoce como Gucumas. Este Gucumas, o Kukulcán, como se le llamó posteriormente en los pueblos toltecas, o Quetzalcóatl, como lo llamaron los pueblos aztecas, fue entre los dos quienes formaron el mundo. Entonces, en un principio se formaron entre ellos dos formaron un tercer dios que le llamaron Huracán. Este en ciencia era como una trinidad, hacía parte de tres, le llamaban el espíritu del cielo. Entonces, entre estos tres dioses fue que fueron creando otros dioses, y así con el tiempo crearon al ser humano de madera. Pero la primicia que tenían estos dioses, o la particularidad, era que ellos querían que los humanos los adoraran a ellos. Entonces hubo varias pruebas por las cuales los dioses fracasaron. En un principio crearon a los animales, pero viendo que los animales no los adoraban, el texto dice que hicieron que los animales se comieran unos a otros. Y así crearon a la primera, digamos, raza humana, pero esta tampoco los adoró porque se les olvidó que ellos existían, se olvidaron de los espíritus del cielo, se olvidaron de los dioses. Entonces es cuando ocurre la primera extinción, digámoslo así, de una raza humana. Y narran, obviamente, también en este texto la inundación que ocurre en ese momento. Algo muy parecido pues a lo que narran ya las culturas sumeria y mesopotámica, y obviamente en los textos pues bíblicos de relato de Noé. Entonces, en este punto, estos dioses se dan cuenta de que no, tenemos que crear otro. Entonces crean un ser humano a partir de la madera, pero este también falla. También se olvida de adorarlo y todo. Y ellos prácticamente, pues, dice el texto que lo convierten en monos, y son los monos que hoy en día están por ahí. Por eso dicen, incluso se atreven a decir de que por eso es que nos parecemos a los monos. Hasta que posteriormente, pues, sí dan con la creación del ser humano, que es el que pobla el planeta como tal, el que digamos, siembra, los adora finalmente y
se procrea y se extiende por toda la región del territorio maya. Entonces, esta parte es bastante curiosa. La serpiente humana. Emplumada la cosa. La serpiente emplumada, sí, ese era un término que se refería al dios Kukulcán o Quetzalcóatl, como lo llamaban los aztecas. Ahora, en todas las culturas o en toda esta extensión mesoamericana de todos estos pueblos aztecas, olmecas, toltecas, todos estos pueblos tenían esa coincidencia de que adoraban como dios principal o uno de sus dioses principales a la serpiente emplumada. Decían que era de tez verde y que por lo general viajaba o bajaba del cielo en un huevo dorado. Entonces aquí es donde viene digamos que la cuestión. Así como pasaba cuando hablamos, ¿se recuerdan cuando hablamos de los nórdicos y decíamos que ellos venían también en ciertos artefactos tecnológicos? En este caso, pues podríamos decir de que estos seres venían en unas naves, un huevo dorado, será alguna nave con algún tipo de luminiscencia, y bajaba pues a enseñarle todo lo que pues posteriormente los mayas aprendieron. Pero esa parte es bastante interesante y de hecho pues han encontrado pinturas, han encontrado digamos jeroglíficos, bueno sí, prácticamente se puede asociar como un jeroglífico en todas estas construcciones del territorio maya. Y pues como ustedes muy bien saben, el territorio maya se caracterizó por la construcción en forma piramidal, que era donde tenían los templos, y esos templos por lo general eran asociados a los dioses, en especial a Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada. Ahora, otra cosa con respecto a la serpiente emplumada, no sé si les suena, no sé, tú acá me dirás, pero existen, digamos que algunas teorías, llamémoslo así, de que estos seres o estos dioses eran realmente extraterrestres. Sí, algo escuché. Cierto, entonces en este aspecto, como ellos le llamaban la serpiente emplumada, y muchas veces se refieren a ellos como los seres serpientes o los seres reptiles de tez verde, podría asociarse pues con la raza o la hipotética raza extraterrestre llamada los reptilianos. Ya, entonces ahí viene la conjetura, como que por lo general en la historia pues de todo el campo de la ufología hemos visto o hemos escuchado de que los reptilianos son malos o son la facción negativa de toda la creación, pero en este caso, en este aspecto, vemos todo lo contrario, que ellos son los que están realmente, digamos que en cierta forma ayudando a la civilización. Interesado en la evolución de la civilización. Exacto, y esta, digamos, no es la única región que fue influenciada por seres reptiles en el pasado. Si vemos más bien en Sumer o en Sumeria, también algunos de sus dioses principales, como Nammu, mismo Enki, eran de apariencia un tanto reptil, un tanto pues diferente. Y para no irnos tan lejos, toda la parte asiática, por ejemplo, la cultura del Valle del Indo, en China, toda la adoración que tienen con los dragones y con pues toda esta especie reptil también da de qué hablar, y pues se nos cambia, digamos que el chip con respecto a si esta facción es negativa o positiva. Entonces, en mi opinión, o aquí en mi humilde opinión, yo pensaría de que realmente, así como hay humanos buenos y malos, debe haber otras razas que también sean buenas y malas. O sea, básicamente es eso. Ahora que mencionaste a los reptilianos, me acordé de Nicolás, que de por sí por ahí saludó. Reptilash. Un saludo para Nicolás y también un saludo a todos los que se están conectando. Un saludo a Jorge Iván Ayala, Jenny Carolina y Julio no sé quién más está por ahí. Está Julio Llanos, Herrera, Cristina Barreto, Huicho López. Entonces aquí tenemos una pregunta de Huicho López. Nos está preguntando. Sí. Hola Carpio, ¿existen en serio los ovnis? Pues esa pregunta pero... no, y tiene mucha relación con lo que estamos hablando, y pues es muy sencilla contestar. Realmente, en términos, digamos, los científicos, sí existen. Y para hacer un paréntesis, pues ustedes muy bien saben que los ovnis no quiere decir que sean naves extraterrestres. Un ovni puede ser cualquier objeto volador que tú no identifiques en el momento. Entonces, a esa pregunta la respuesta es sí existen los ovnis. Pero ya, volviendo al tema. Gracias por la pregunta y pues obviamente por todo el apoyo. José, pues otra pregunta sobre las otras culturas. ¿Por qué los mayas tienen como ese
protagonismo. Están los aztecas, ¿cierto? Claro. Están, de pronto, no hablando solamente de esa parte, están los incas, están los de acá de Colombia, ¿cómo recuérdame el nombre? Los muiscas, ¿qué? Los muiscas Los dorados, un tema bueno, un tema que viene próximamente. Pero aparte de todos ellos, ¿qué era lo que más sobresalía? O sea, en comparación con ellos, ¿qué era lo que más sobresalía? Si todos tenían, pues, muchas similitudes en ciertos aspectos. Bueno, básicamente, lo principal o lo que llamó más la atención de la cultura maya, primero fue su extensión, que fue en un periodo corto, fue bastante grande. Incluso han encontrado, digamos que, vestigios de esta civilización en la isla de Pascua, que está en Chile, así que se podrá imaginar cómo llegaron de México y de Guatemala a Chile en esa época. Es una pregunta que a veces nos hacemos. Y obviamente, pues lo más importante de todo esto fue cómo desaparecieron. O sea, ellos de la noche a la mañana se dejó de saber del pueblo maya. Y lo único que dejaron, pues, detrás fueron todas sus construcciones, sus pirámides, sus templos, y su conocimiento, obviamente, plasmado en todas estas pinturas y en todo esto, y en el Popol Vuh en especial, pero el resto no se supo más nada de este pueblo. Pero, o sea, fue una desaparición misteriosa. ¿Qué teorías hay con respecto a la desaparición de los mayas? ¿Alguna teoría que Bueno, pues sí, de hecho, ahora en 2009 hubo un estudio. Ese estudio, pues, principalmente dirigido por algunos arqueólogos estadounidenses, europeos y de ahí mismo de Guatemala. Ellos decían de que, pues, realmente la desaparición o la extinción del pueblo maya se debió a ellos mismos. ¿Por qué? Porque decían que talaron tanto los árboles y la deforestación lo hizo que, pues, se extinguieran de una vez de esos territorios. Pero ahí viene el pero, y la pregunta es de que eso no explica realmente cómo desaparece una población tan densa en menos de nada. ¿Sí me hago entender? Claro. O sea, es algo como que raro. No, y pues de pronto teniendo ellos cierto conocimiento en ciertas áreas, y siendo muy especiales en muchas cosas, no creo que de pronto taladrar los árboles sea como que su no, y obviamente existe una teoría muy diferente, y sé que muchos de ustedes va a ser primera vez que la van a escuchar, y es de la que habla de que realmente ellos no desaparecieron o porque se extinguieron, sino porque ellos quisieron. Entonces, la teoría que les voy a narrar o que les voy a contar a continuación es sacada básicamente, pues, de algunos contactados, en especial David Wilcock, Corey Good, Ricardo González, incluso también creo que sabe un poco sobre el tema. En fin, pero esta teoría nos dice de que el pueblo maya, después de pasar mucho trabajo, digámoslo así, en esa ascensión, en esa evolución que tuvieron, ellos se internaron bajo tierra en el mundo subterráneo. Entonces, por eso fue que no se supo más nada de ellos, y por eso fue que realmente los mayas desaparecieron de la tierra. Prefirieron abandonar la superficie e internarse, pues, en la tierra, en el mundo subterráneo. Entonces, se dice incluso que actualmente los mayas cohabitan con nosotros, pero obviamente, pues, en el mundo subterráneo, así como lo hacen otras razas intraterrestres o extraterrestres que, pues, tienen bases y algunas ciudades, digámoslo así, bajo la tierra. Entonces, esto, pues, digamos que es una teoría bastante interesante o bastante curiosa con respecto a los mayas. Okay. No sé qué piensa la gente. No sé, quién sabe si de pronto también hubo algún pueblo superior que simplemente los eliminó. Bueno, esa puede ser otra pueblo hipótesis. Desconocido. Exacto, esa puede ser otra hipótesis. De hecho, pues, estos mismos dioses que ayudaban a este pueblo, ayudaron, valga la redundancia, en parte, pues, a que los mayas desaparecieran y viajaran, digamos que a otra zona más, ¿cómo sería la palabra? Zonas más seguras. Sí, más seguras o apropiadas para el nivel vibratorio y de evolución que ya tenía ese pueblo. O sea, los mayas, digamos que sobrepasaron la evolución espiritualmente hablando, y pues ya se les debió haber concedido el paso a otro reino, llamémoslo así. Ellos tenían una leyenda muy popular y hablan sobre Tula como una ciudad mítica en donde, pongámoslo de cierta forma, como si fuera un paraíso. Entonces, en esa ciudad era donde
ellos iban o querían pasar después de la muerte, obviamente. En este sentido, pues podría decirse de que realmente quizás ellos trascendieron a este plano o a este mundo como tal y llegaron a un plano diferente o al mundo subterráneo de una manera diferente. Hoy por hoy se dice todavía de que han habido seres contactados o personas contactadas que han tenido contacto con este pueblo maya en la actualidad. Entonces, pues, es algo bastante, digamos que curioso. O sea, es bastante raro la forma como desaparecieron. Bueno, José, pues continuando con las preguntas. ¿Cuáles son las leyendas más famosas de los mayas? De pronto, sí, las leyendas más famosas, ¿cuáles son lo que más la gente habla? Bueno, si nos vamos a eso, podría decir básicamente dos. La leyenda de los cráneos de cristal y obviamente pues todo este cuento del 2012 que ya nos pasó por encima y que muchos creyeron que era el fin del mundo. Ahora que recuerdo, en la parte astronómica y ahora que hablo sobre el 2012, bueno, eso lo toco primero, después. Para empezar un poco con de pronto una de las leyendas más sonadas en el pueblo maya y hoy por hoy pues se conoce en el mundo entero, en México y en otras partes del mundo, es la leyenda de los cráneos de cristal. Para los que no han oído hablar pues de esto, pues les recomiendo que se queden y escuchen y compartan obviamente pues el link de la radio o de Facebook. Entonces esta leyenda nos narra de que existen 13 carabelas de cristal de cuarzo pulido perfectamente. Estas carabelas obviamente tienen, digamos, tamaños y formas diferentes y parece como si describieran la evolución pues del ser humano hasta el final. ¿Qué más les puedo decir? Estas carabelas actualmente existen y hay 12 carabelas encontradas. Se han encontrado en diferentes partes del mundo, no únicamente en región maya, también se han encontrado en Sudamérica, en Europa, en fin, en varias partes. Hoy por hoy existen algunas de esas carabelas en museos en México, en Nueva York tienen otro número y en Francia también en algunos museos tienen algunas otras carabelas de cristal. También obviamente hay carabelas de imitación, miles de carabelas de imitación. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta leyenda? De que esta leyenda nos dice de que cuando las 13 carabelas de cristal se reúnan y se forman, digamos, o se ubiquen de una forma en específico, ya sea en círculo o haciendo una figura en específico, se van a revelar muchos misterios a la humanidad. Entonces, esto es como que una profecía que el pueblo maya nos lanza a decir: venga, si ustedes juntan las 13 carabelas van a acceder a un conocimiento superior, a un conocimiento, no se sabe si se va a abrir una dimensión o una puerta a lo desconocido, o sea, en sí no se sabe. Lo único que se tiene claro es que existen esas 12 carabelas. La 13ª no la han encontrado. Ahora que mencionaste profecía, hay profecía de los mayas, aparte de la que me estás comentando. Sí, de hecho el pueblo maya se caracterizó mucho en esta parte de las profecías debido pues a toda la parte astronómica, porque la astronomía para los mayas era tan importante no solo para ubicar pues la posición de las estrellas para el calendario, sino también para la parte profética, ya que ellos, digamos que utilizaban la astronomía de cierta forma de que estudiaban los movimientos de los astros, cuando habían eclipses o cuando iban a haber eclipses, y estudiaban el pasado, eventos que hubiesen sucedido en esos, digamos, eventos astronómicos. Entonces, eso les daba a ellos la capacidad de profetizar a futuro si algo similar iba a pasar, ya que iban a repetirse esos movimientos astronómicos o esos eventos astronómicos. Entonces, esa parte sí es bastante chévere, ¿sí me entiendes? Porque ellos, digamos que iban un paso adelante de todas las culturas que estaban en esta región del mundo. O sea, yo sé que de pronto tiene que haber más profecía que venga proveniente de esta gente de los mayas, pero esperemos a ver qué más encuentran, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y de hecho hay muchísimas. Y yo diría que pues la más impactante fue la del 2012,
porque esto pues volcó al mundo entero y puso a muchos paranoicos diciendo de que se va a acabar el mundo, nos vamos a destruir y todo este cuento del fin del mundo. Oye, yo recuerdo esos entonces que hasta debatimos el tema aquí. Claro, hicimos hasta un especial en la radio, obviamente pues para que la gente se informara realmente de qué era lo que iba a suceder, ya que pues iba a pasar o pasó, digámoslo así, lo mismo que pasó en el 99 cuando se iba a pasar al 2000, que también se iba a acabar el mundo y todo el mundo se volvió loco, incluso hubo, no sé si recuerda algunos casos de suicidios múltiples debido a este evento. Claro. Son cosas que pues bueno, la idea es que se informen de realmente lo que va a suceder para no cometer locura y obviamente tampoco para asustarse. Pero al fin esta profecía del 2012 sobre el fin de los tiempos, ¿en qué quedó? Sí, es que realmente, básicamente esa profecía pues nos habla de un ciclo o nos habla de varios ciclos que han venido teniendo lugar en la Tierra. Entonces, para los mayas existen 4 ciclos o 4 años o ciclos solares, le llaman ellos. 4 ciclos. Entonces, cada vez que existe uno de estos ciclos o que se cumple un ciclo, la humanidad, digamos que cae y cambia toda su pensamiento, no sé, toda su... creo que están preguntando algo por allá. Ok, ahora leemos eso. Sí. Entonces, como les decía, estos ciclos, se dice que existen 4 ciclos, o que existieron 4 ciclos en donde hubo 4 cataclismos, llamémoslo así, y se pasó a un nivel evolutivo diferente. Entonces, 2012, ¿qué era lo que marcaba? El final de ese 4º ciclo y el inicio del 5º ciclo del Sol, que es el que estamos viviendo hoy en día. Entonces, los mayas realmente tenían esa fecha estipulada en el 92 y tenían esos 20 años del 92 al 2012. A ese tiempo ellos le llamaban el tiempo del no tiempo. Era un tiempo de transición para que el mundo, el planeta entero, se preparara, cambiara la vibración energética del mundo, aumentara toda esa frecuencia del ser humano, obviamente, para aceptar el cambio que venía en 2012. Entonces, 2012 se convirtió, digamos que en el inicio del cambio, en el inicio del 5º ciclo, y obviamente esto ha sido apoyado por muchas otras culturas, por muchos, digamos, parte de la metafísica y temas esotéricos en donde también nos dicen o nos hablan de este cambio de conciencia a nivel conciencia, a nivel espiritual que va a tener el ser humano, o que está teniendo lugar en el ser humano. Pero actualmente, ¿cómo se está viendo eso? O sea, esos cambios esos inicios de los cambios, bueno, ¿cómo se están viendo? Estos inicios, hay que resaltar algo, y es que para que haya un cambio siempre tiene que haber una sacudida. Entonces, pues, si nos vamos a eso, de 2012 para acá, el mundo ha venido desarrollándose cierto, digamos que, movimiento en masa, no únicamente de conciencia, sino también a nivel físico y a nivel del climatológico, del clima, obviamente, que digamos que apoyan estas teorías de que el mundo realmente parece que estuviese moviéndose, se estuviese como que, hey, despierten porque ya esto ya está bueno. Entonces, eso hace parte de todo este cambio de conciencia que está teniendo lugar. Y obviamente el nacimiento de todos los niños y todos los seres que van a nacer a partir del 2012 en adelante van a ser mucho más evolucionados en cuanto a la percepción extrasensorial, en cuanto a nivel espiritual, evolutivo. En fin, todos estos seres son los que van a ayudar o los que van a ser el futuro, digamos, de este nuevo ciclo del que hablaban los mayas. Interesante eso, vea. Ahora sí creo que tenemos un comentario. Sí, por acá tenemos varios comentarios. Tú que estás más cercano por acá. Ok, dice Nicolás Hurtado. Dicen que aún siguen como intraterrestres y que por eso llegan algunos ovnis a algunas cuevas lejanas. Exacto, lo que estábamos comentando ahora mismo. Y también Wisho López nos pregunta, ¿no hay restos de esta población? Los dioses se los llevaron. Exactamente, eso era lo que comentamos, que de ellos no hay rastro, solo sus construcciones. Únicamente. Aquí dice Nicolás, ¿te acuerdas del video que hice ese día, el 20 de diciembre, creo que de 2012? Claro que sí, fue un video que grabó Nicolás. Un saludo a Nicolás Hurtado, aquí en la ciudad de Cartagena. Fue para esa época también. Ya se utilizó invierno. Creo que grabó, todavía lo debo tener por ahí en YouTube, en el canal de YouTube. Él grabó como unos ovnis, unas bolas esféricas en el cielo.
aquí en ¿Te Cartagena. acuerdas Así que yo también alcancé a ver algo parecido? la nave triangular, creo que fue Exactamente. exacto. Que esa nave triangular, yo creo que podríamos tocar un tema nada más para analizar ese prototipo de nave. No, pero y sí. lo que salió hace poco en Barranquilla, ¿no fue? Ah, claro. Los avistamientos que vieron los habitantes de Barranquilla. Sí, de hecho, pues para esa época, bueno, eso es un buen dato, gracias a Nicolás por recordarnos y refrescando la memoria. Eso fue un buen dato porque en 2012 se dispararon los avistamientos de ovnis a nivel mundial. Uf, impresionante. Tanto fue de que ese año hubo flotillas ovni grabadas en Chile, en Valparaíso, Chile, en México, Ciudad de México. Se grabaron una flotilla de ovnis de más de 200 objetos en el cielo. O sea, era impresionante. E incluso los videos los pueden encontrar en YouTube para que los que pues quieran acceder a esta información y se quieran, digamos que ver por sí mismos. No les estamos hablando pues carreta aquí. Pueden ustedes mismos pues encontrar esta información y obviamente buscar su propia verdad y sacar sus propias conclusiones, que es a la final lo que siempre tratamos de transmitirle a las personas. Pero sí, este año fue bastante movido y de ahí en adelante yo creo que todo este tiempo ha estado bastante movido todo este tema, ¿no? Claro, claro. José, otras últimas dos preguntas. Una es, ¿qué se sabe actualmente de los mayas? Ahora mismo, ¿qué se sabe de ellos? O sea, ¿qué se sabe de ellos? Y además de eso, otra pregunta. De los mayas, actualmente, ¿qué fue lo que la sociedad actual tomó? O sea, lo mejor, de pronto algún proceso de cultivo, de pronto algún método matemático, quién sabe, alguna forma de mirar las estrellas y Sí, yo diría más que todo que en la parte matemática y astronómica, ellos fueron muy fuertes en ese punto. Ahora, la cuestión también radica en que, pues, después de la colonia española, muchas cosas cambiaron y, pues, lo que se pudo haber aprovechado de ese pueblo ¿qué en se ese rescató? entonces, Sí, ¿qué se rescató exacto, de lo ese que, pueblo? lo que se pudo haber rescatado no se hizo, porque obviamente la colonia, pues, llegó con toda su cultura, imponiendo muchas leyes y verdades, como por ejemplo el calendario juliano, que si en última se acepta el calendario maya, estaríamos más precisos todavía la medición del tiempo como tal. Entonces, yo más bien pienso que fue cosas que no se pudieron rescatar y que sí se pudieron rescatar, como estos calendarios o toda la parte astronómica. Ahora, la precisión que este pueblo tenía con respecto pues a las construcciones y a la parte arquitectónica, digámoslo así, y la ubicación que tenía con respecto a las estrellas era impresionante, así muy parecido a los egipcios. De hecho, si ustedes o si ustedes no conocen, o yo sé que muchos de ustedes saben, las tres pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión, al igual que las tres pirámides acá en territorio maya, que están si no estoy mal, Teotihuacán, las tres pirámides. Y obviamente tienen casi que la misma, pues son exactamente una a la otra, o un complejo exactamente al otro complejo. Entonces son cosas que a veces uno dice como que, ¿cómo pudieron obtener esa información estas personas? Y obviamente, una parte importante de este pueblo, al igual que el pueblo egipcio, fue este contacto que tuvieron con Sirius, la estrella, ya que con esta estrella era que ellos se ubicaban y transmitían, digamos que todo la parte del calendario, todo lo relacionado a la astronomía, y esa estrella los guiaba, ya que como era la estrella o es la estrella más brillante del firmamento, siempre fue asociada con la parte mística y todo esto. Entonces, eso también, digamos que se rescató, porque hoy por hoy, esa es una de las principales estrellas del firmamento y es la que, digamos que va punteando a la hora de buscar tú una estrella, no únicamente en el contexto astronómico, sino en el contexto esotérico. A eso es a lo que me refiero, en la parte misteriosa. Comprendo todo lo que estás diciendo, pero interesante, muy bueno eso. Sí, y ahora tú preguntaste ¿qué se sabe actualmente? Sí, ¿qué se sabe actualmente de los mayas? Bueno, ahora el 3 de febrero de este año, 2018, no sé si ustedes Fechas recuerdan. de celebración, sí, de alguna festividad de ellos, no sé, algunas personas seguidoras que de pronto tengan algún culto que ellos hacían en ese entonces. Bueno, básicamente pues O simplemente la cultura de los mayas se perdió así. O sea, realmente se sabe muy poco de este pueblo y lo poco que se sabe es lo que está plasmado en el Popol Vuh.
Entonces es como que bastante difícil decir qué más o menos era lo que querían mostrarles a ellos al mundo. Básicamente era la ascensión del espíritu y pues eso era lo que se buscaba finalmente. Pero coincidencialmente, y digo coincidencialmente, entre comillas, desaparecieron justo cuando los españoles llegaron a América. Entonces, para mí no fue una coincidencia más bien, sino fue como que quien dice, esta gente no nos va a entender y esta gente de pronto va a tapar nuestro nivel evolutivo y va a imponer sus leyes o sus dioses. Entonces, antes de que eso suceda, mejor nos vamos. Y yo creo que eso fue básicamente lo que pasó ya. Hombre, démosle la bienvenida al joven Andrés. Hola, mi gente. Espero me han extrañado. ¿Cómo están? Aquí hablando un poco de los no mayas. como loco el tipo, ¿no? Sí, Sí, creo que sí, prende para ver. Ahí. Ahora sí. Bienvenidos, Bueno, Andrés, entonces. Gracias, muchachos. Disculpen la tardanza, pero tenía estaba cubriendo un evento, porque ustedes saben. Claro, el tema es famoso, entonces. Sí, ya estoy en varias partes ya. Cualquier cosa, aquí tenemos al muchacho. Aquí tienen a Andrés. Lavo piso, trapeo, cocino, de todo. El tema de hoy es los mayas. Zoila. Sí, hoy estaba de Zoila. El tema de los mayas. Radio ¿A qué conclusiones han llegado? Pónganme al día, por favor. Joven, No, pues Comente. básicamente hemos hablado un poco sobre. Igual, espérate, para la gente que se acaba de conectar también, por favor, póngannos al día. Así es. Igual básicamente pues estamos hablando sobre el pueblo maya, ubicado pues para los que acaban de llegar, en lo que es Guatemala, en la parte de Yucatán de México, en toda esta región. Y hablamos un poco de las civilizaciones, de la parte mitológica que está plasmada en el Popol Vuh, que es este texto o este escrito maya, que obviamente pues se dio a conocer al mundo ya por ahí en los siglos XVIII por un párroco. Entonces, este texto es lo que narra básicamente toda la creación y todo, pues, toda la parte mitológica y cultural del pueblo maya. Entonces, hablamos un poco también de Quetzalcóatl o Kukulcán, la serpiente emplumada. Espérate. Tú me estás diciendo que un texto católico. No es católico. Te pongo en contexto. Este texto fue escrito en lengua quiché por un indígena maya, que también aprendió ciertos caracteres latinos. Entonces, eso fue en el siglo XVI. Ya en el siglo XVIII, este texto llega a manos de un párroco, Fray Francisco Ximénez, y él fue quien lo tradujo al castellano. Entonces fue quien lo mostró ya realmente pues al mundo. Y obviamente de ahí se hicieron las traducciones posteriores al alemán, al francés, al inglés y a todas las lenguas que pues hoy por hoy tenemos. Entonces este texto es básicamente el Popol Vuh, que se me olvidó, menos mal lo recordaste porque se me olvidó. El Popol Vuh traduce básicamente libro del conocimiento, o libro del libro sagrado. como el libro del pueblo, el libro sí, del conocimiento, porque Vuh es el libro y Popol es como conocimiento, comunidad, como entonces traduce como el libro de la comunidad o el libro del conocimiento, algo así. Ojo, vale la pena resaltar también, no es como la Biblia, no es la Biblia maya, así que, porque sé que muchos de ustedes algunas veces han escuchado ese término, no, que la Biblia maya, no, eso no es ninguna Biblia maya, así que eso es completamente diferente. Es un texto más narrado, obviamente, en forma metafórica en algunos aspectos y, pues, mitológicamente hablando. Óyeme, pero referente a las traducciones, o sea, recordemos que estos son textos muy antiguos, o sea, si están de pronto que tienen tanta información tan valiosa, cabe la posibilidad de que en la medida que se ha traducido o que se ha digitado con el paso del tiempo, se haya perdido información o haya información que de pronto cambiaron. Claro, de hecho es una pregunta muy buena porque la primera traducción que se hizo de quiché al castellano, que la hizo este párroco, la hizo exactamente igual o lo plasmó literalmente, pero no le cuadró. ¿Por qué? Porque no se iba a entender a la gente. Entonces, hubo una segunda traducción que sí modificó en algunos aspectos del texto. Entonces, claramente, obviamente, todos estos textos siempre van a tener una variación con cada traducción que se le haga. Entonces, esa es buena porque no recordaba, pero ya me acabo de acordar. Esa es buena. Creo que hay un comentario por ahí. Oye, sí, el señor Huicho López nos dice, Carpio, si esta civilización no tenía herramientas ni topografía, ¿cómo construyeron esas pirámides por todo el mundo? Hombre, yo creo que eso es un misterio actual. No, y pues lo que se dice fue ayudar a los dioses.
Óyeme, o de los extraterrestres. Óyeme, pero yo te digo algo. O sea, no, está bien. Nosotros estamos aquí contemplando y nosotros apoyamos la teoría de que pues, estos dioses, estos seres que vinieron La teoría de los antiguos astronautas. la de los antiguos astronautas, como se toca en el programa de History Channel. Exacto, Bueno, sí. en De fin. hecho, es una teoría así de Herringbone Bond. Yo apoyo esa, no, nosotros la apoyamos por nuestra posición, pero yo te digo algo, yo he visto que siempre en estos programas se busca quitarle protagonismo a la arquitectura indígena, o sea, yo pienso que los indígenas tenían maneras, o sea, tenían formas de arquitectura que incluso podríamos decir que superan las de hoy en día, puesto que hacían cosas mucho más colosales sin tanta tecnología, sin tanta tanta tecnología. herramienta. Está bien que pudieron, de pronto, quizás en alguna parte de su historia recibieron conocimientos muy por encima de los nuestros o de las culturas que se venían dando, pero no hay que quitarle mérito a los indígenas, Claro, así es. que ellos fueron ellos mismos hicieron todo su cuento, sus pirámides, sus templos, todas las ciudades perdidas que hoy vemos hoy en día, todo lo construyeron ellos, o sea, con sus manos, no sé, pero sí, o sea, Sí, claro, eso es muy válido, pero no deja digamos que de la duda de algunas construcciones en específico, lo perfecta que están. Claro, Como que por da la ejemplo, intriga eso. cómo rodaron esas piedras de un lugar a otro, cómo montaron esas piedras que pesan obviamente más de 5 toneladas, incluso, por ejemplo, en Egipto, esas pirámides que miden, ¿qué? 128 metros de altura, más o menos, que mide la pirámide de Giza, y la piedra más grande puede pesar hasta 20 toneladas, o sea, cómo rodaron esas piedras, es allá donde a veces nosotros decimos, está bien, los indígenas tienen sus recursos y toda esta civilización antigua, pero ¿cómo? pero cómo hicieron para hacer eso, realmente, y la Sí. perfección con la que lo hicieron, es La bastante... simetría. No, y es que tú te preguntas, bueno, está bien, le hicieron con algún tipo de herramienta, no sé, un montacarga de esa época, Exacto. pero ¿y cómo llegaron a hacer ese montacarga? Ah, bueno, por ejemplo, ahora que tú dices eso, exacto, Calcular la cantidad de potencia para poder mover de esa fuerza, masa, exacto, sí. fuerza, sí. Ahora que tú dices eso, estábamos hablando un poco sobre las leyendas y hablamos un poco sobre los 13 cráneos de cristal, estos cráneos de cuarzo. Son cráneos de cuarzo pulidos perfectamente que con la tecnología actual no los pueden hacer, no se puede imitar. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo lo hicieron? O sea, ellos tienen sus técnicas, obvio. Los indígenas tienen su técnica de barro y pueden hacer cultura y pueden hacer, pero ¿cómo hacen el cuarzo? ¿Cómo lo pulen? Es la pregunta que Estás entonces, de pronto escuchando hacemos. Radio Gifpo. Oye, sí. Pero ¿por qué Sí. te ríes? Sí. Hombre, sí. Y bueno, pues para seguir un poco con estas 13 calaveras de cristal, estas carabelas, digamos que son especiales, las que están hoy en día. Como son cuarzos, ustedes saben que el cuarzo es una piedra mineral, le llaman la piedra viva, porque ella interactúa, si tú la sometes a presión y a temperatura, ella puede cambiar la forma. Somos testigos Ya, de entonces, eso. este cuarzo tiene, digamos que la capacidad de actuar con el aura de las personas. Y estas carabelas han sanado, entre comillas, porque eso es lo que se sabe, que han habido sanaciones en presencia de estas carabelas. Entonces, hay algo también curioso por ese lado. Ahora, otras personas incluso han visto imágenes dentro de las carabelas, como imágenes del pasado, imágenes del futuro, en fin, muy diversas cosas. Entonces, hay que esperar que encuentren la 13ª para que se cumpla la profecía o la leyenda maya. Eso sería la única. Yo venía con una pregunta en todo el camino. ¿Qué sigue después del 2012 para los mayas? Uy, estábamos hablando precisamente del 2012 cuando llegaste. Eso era lo que estaba hablando con Maya ahora rato, ¿no? Sí, Que claro. 2012 básicamente es el inicio de esa nueva época, de ese nuevo ciclo solar de los mayas, de la quinta era del sol que ellos le llaman. Ese inicio en donde la humanidad va a trascender o va a evolucionar espiritualmente y a nivel de conciencia más que todo. Que se supone empezó a ocurrir a partir del 2012. Exacto. Pero un a cambio De de hecho, conciencia. empezó a ocurrir desde el 92. O sea, podemos decir que es 92. un proceso sumamente lento. Pero Claro. a nivel de naturaleza también, porque si tú ves los cambios que hay con Exacto. respecto al sol, la temperatura se ha aumentado demasiado. Sí, no, exacto. A nivel de planetario, pues la Tierra está sufriendo muchísimos cambios y seguirá sufriendo muchos cambios más. Incluso no falta el que diga que pues se pueden invertir los polos y cosas. Eso sí sería una catástrofe a nivel Vienen, mundial, pero vienen temporadas más calientes, que es lo peor. eso fue una predicción que hicieron los científicos este año, precisamente, de que las temperaturas se aumentarán. Si están muy fríos, va a llegar hasta los extremos, y si es muy caliente, va a llegar hasta los extremos del calor. Entonces va a ser un año bastante difícil
tampoco obviamente es para que la gente se alarme. La idea no es esa, la idea es que pues tomen esto y mediten en su casa, saquen su conclusión y pues sigan para adelante. José, una pregunta que también, bueno, por ahí escuché algo de un nuevo descubrimiento. ¿Qué otros descubrimientos con respecto a los mayas ha ocurrido en estos últimos años? Eso era lo que te iba a comentar. El 3 de febrero hubo un descubrimiento en Guatemala. Este 3 de febrero. Sí, este 3 de febrero, hace poquito. O un poco antes, pues, pero el 3 de febrero fue que salió, digamos que la noticia al mundo. Hubo un descubrimiento en el departamento de, aquí lo tengo, Petén, Guatemala. Se descubrieron más de 60,000 estructuras, o sea, una ciudadela completa. Yo En esta ciudadela se dice, según los estudios que han hecho ahora, de que pudo haber albergado 10 millones de personas. Y eso es una cifra mucho mayor a lo que ya se tenía estipulado anteriormente. Entonces, es algo bastante impactante. Ahora, esto se hizo a través de una tecnología satelital con unos rayos, digamos que se llama LIDAR, si no estoy mal. Es posible que esta ciudad hubiese sido de pronto el centro de agobio, por decirlo así. Pues esta ciudad es bastante grande. Porque 10 millones de personas no es cualquier. Sí, claro, y es grandísimo la extensión que tiene. Y de hecho, pues se encontraron 3 pirámides muy grandes en este lugar. Una de ellas se pensaba que era una colina. Y hoy por hoy ya se dieron cuenta de que era una pirámide. Con esta misma tecnología. Disparan como con un láser a nivel del terreno y pues rebota y te plasma o te va creando como un escáner. Sí, es como los radares. Vale. El radar te manda una onda. Y la rebota, exacto. El rayo rebota y te va marcando, pues, digamos que la topografía del lugar. Eso es lo que está bajo una selva bien espesa. Exacto. Por eso era que no se había encontrado, porque estaba bajo una selva. Ahora, hay un punto preocupante que lo estuve leyendo hace varios días con respecto a esta noticia, y es de que el gobierno guatemalteco dice que no tiene la condición ni tiene los recursos para mantener este descubrimiento. Entonces, pues, si no estoy mal, el 15 de marzo va a haber una rueda de prensa o va a haber un anuncio al mundo en donde van a pedir ayuda a Estados Unidos, a Europa, y obviamente pues para que entren y puedan mantener todos estos descubrimientos, porque ellos no tienen la economía, no les da para eso. Qué ¿Sí me tristeza, entiendes? vale, qué tristeza. Entonces, eso sí es triste porque básicamente es un pueblo que no está pasando por un buen momento y que tiene toda esta riqueza cultural y arqueológica, ¿sabes? No, y lo peor es que si le dan la libertad a otra nación de ¿cómo es que explorar estos descubrimientos? Pues se tiende a perder mucha historia, mucha información. Sí, porque de pronto descubren algo que es un que es valioso, muy valioso, que puede cambiar la manera como estamos viendo la actualidad. Como pasó el galeón de aquí. Lo que dice el ministro de Cultura de Guatemala es que básicamente la condición va a ser de que también trabajen arqueólogos y personal guatemalteco, y obviamente que todos los descubrimientos se queden en Guatemala, pero todos sabemos que eso no va a ser realmente así. Por eso entonces es barro la cuestión esa ya, pero no, y da veremos a ver qué pasa. Es posible que esa información que nos van a entregar pues ya venga modificada. Como te digo, puede que descubran algo que pueda cambiar el pensamiento de muchas personas. Exactamente. Y tú sabes que son gobiernos que son muy grandes, que y predominan tienen a nivel el mundial. poder de cambiar tienen el poder y la información que le llega a las pueden demás decir, personas. hey, esto no nos conviene porque esto puede cambiar esto y esto. Exacto, así como han hecho en el pasado. Exactamente. Así como hacen hoy en día, hay muchas cosas que están ocultas y nosotros no las conocemos por eso mismo, porque las grandes potencias no permiten que esta información nos llegue. Y para eso estamos nosotros aquí. Tenemos otra pregunta por ahí, me parece. Sí, dice, Carpio, ¿el fin del mundo está escrito por alguna antigua civilización? Pues todas las civilizaciones han profetizado o tienen, digamos que, Apocalipsis. su propio apocalipsis, exacto. Si nos recordamos, en programas pasados, cuando hablamos de los nórdicos, hablamos sobre el Ragnarok, que es su fin del mundo, fin para Asgard y para todo lo que se conoce, y en donde mueren muchísimos dioses, incluyendo Odín y a Thor y a todos ellos. Y así, pues obviamente otras culturas tienen sus propios finales, pero entonces ahí es donde uno se centra, que no es un final global, mundial, sino un final de la civilización, como se puede ver plasmada pues en los textos sumerios en cuanto a toda el relato de Unapistim, que es básicamente el mismo de Noé, que se habla en la Biblia, pues en la Biblia judeocristiana, y en otros aspectos, así por ejemplo también el hinduismo también tiene su propio final de ciclo,
y reinicio del ciclo, así como los incas, los mismos aztecas y por supuesto pues los mayas que, como lo vine diciendo, han tenido ya 4 reiniciadas, por decirlo de cierta forma. Entonces, todas las civilizaciones realmente, o las más importantes, las más destacadas del mundo, siempre nos hablaron de un final de ciclo. Entonces, eso es algo muy importante que pues todos tienen que tener en claro, porque si en 2012 se cumplió este final de ciclo y ya estamos viviendo pues del inicio, da a entender de que estos ciclos no quiere decir la extinción total del mundo ni nada por el estilo. Es que de pronto las personas tenemos un mal concepto cuando hablamos del fin de los tiempos, y es que nos imaginamos, o sea, la catástrofe, el cataclismo, nos imaginamos el desastre natural, nos imaginamos que el mundo se nos viene encima, o sea, que el mundo se va a acabar literalmente. Exacto. Pero hay muchas maneras de que acabe una civilización, empiece otra, y muchas maneras de que la historia pone pausa en la vida humana, y ahí lo demuestra con este tipo de acciones. Yo te quería hacer una pregunta siguiendo con la pregunta de Huicho López. Se supone que los mayas tenían un calendario que acabó en el 2012. Actualmente, o sea, yo nunca entendí mucho sobre ese calendario porque sabes que está compuesto por figuras, símbolos precolombinos, y no hay como que información así que uno pueda deducir. Pero ellos en estos momentos tienen otro calendario, o sea, ¿cómo es ese cuento? No, el calendario maya básicamente, pues ellos no tenían un solo calendario. Ellos tenían varios calendarios. Si no estoy mal, había un calendario civil que contaba de cierto número de días, uno que utilizaban ya para otro tipo de cosas. Y así, o sea, ellos tenían varios calendarios. Incluso había uno, el más largo, que es el que donde se profetiza pues todos estos ciclos, dura 72,000 años, o sea, una cifra bastante alarmante. Y esto coincide pues perfectamente con todo este cuento de que la galaxia o el sistema solar da la vuelta o da esta rotación sobre pues el centro de la galaxia cada 26,000 años. Entonces, ya cuando estamos entrando en este nuevo ciclo es donde los mayas anuncian este cambio que va a tener la humanidad. Podemos relacionarlo con un cambio cósmico. Sí, de hecho es un cambio cósmico porque, como todos saben, todo está en movimiento, nada está estático en el mundo, todo se está moviendo y el sistema solar entero, así como los planetas giran alrededor del Sol, él gira alrededor de la galaxia y la galaxia así gira alrededor de otras galaxias y se van formando cúmulos y estelares y todo eso. Ahora que dice eso es un buen tema también para hablar aquí un día de esto, explicar toda esa parte pues astronómica de cómo está conformado. Óyeme, está bien interesante si tenemos en cuenta que una civilización tan antigua tenía ese conocimiento tan vasto que ni siquiera hoy en día podemos tener así al alcance de la mano, que es conocer el tiempo que demoran los astros en cumplir ciertos periodos. Exacto, y más por el poquito tiempo en el que estuvieron aquí, digámoslo así, porque cómo van a ser, a veces, muchas veces las pruebas, digamos, astronómicas y en fin, en la ciencia general son por ensayo y error, o primero vemos cuánto dura este ciclo y después es que ahí deducimos que va a durar tanto ciclo, pero en ese momento ellos no tenían ese tiempo de 26,000 años. Entonces, ¿cómo hicieron para saber ese punto exacto? Interesante, bien fascinante. Es bacano. ¿Habrá alguna ayuda? Siempre la ha habido. Digamos que estos dioses... A los escépticos, por favor, si algún escéptico nos está viendo, entonces, ¿cómo sabían eso, Pablo? ¿Cómo? Y lo que le decía Mayor a rato, que en Socal, la serpiente plumada, apariencia reptil, bajaban un huevo dorado. O sea, ¿qué más quiere? Y ahí está la respuesta. Pero bueno, de la respuesta la final, la idea es que ustedes mismos la obtengan, ustedes mismos saquen sus conclusiones y obviamente sigan investigando y sigan tratando de descubrir más con respecto pues a todo este misterio y a toda esta cultura como tal. Y por favor, la información que encuentre, compártanla con nosotros, sus curiosidades, sus dudas, y díganlo, que acá nosotros los hacemos públicos. Así es, yo creo que ya estamos acabando. Sí, ya acabamos, ya son las 9:01 de la noche. Este programa lo sentí cortico, pero es que llegaste tarde. Llegaste Mira, media es un hora tarde. incumplido. A la mía, disculpen. Así que bueno, yo creo que esto yo creo que son una hora, a veces queda muy corta para todo lo que se tiene que decir con respecto a estas culturas. Pero para ya reafirmar un poco con respecto a los mayas y a esa última teoría que les mencioné de que realmente todavía existe en esa cultura y está bajo tierra y fue ayudada por los dioses en la evolución y todo eso. Esa parte, pues, la idea es que les quede sonando a todos ustedes y pues que sigan investigando. Entonces, yo creo que ya con eso... Antes de acabar, ¿qué repercusión hoy en día tenemos relacionados a los mayas? Está bien que el último evento global que hubo respecto a ellos fue desde 2012.
¿qué repercusión ha tenido eso? O sea, obviamente, rápidamente, pues, a nivel mundial, ¿qué repercusión ha tenido esa cultura con nosotros? ¿Qué repercusión? Interesante, yo digo que mucha. Desde la parte, pues, de esos calendarios en especial, que han sido los más exactos que han hecho en el mundo, yo creo que no hay más nada exacto que eso. Entonces, esa parte marcó lo que hoy en día se puede decir de toda la parte astronómica y matemática que ellos, pues, sacaban en ese sentido. Y obviamente, la desaparición misteriosa de ellos, eso repercute todavía sobre nosotros porque nos seguimos preguntando qué pasó, para dónde se fueron, por qué dejaron abandonar la ciudad, por qué dejaron abandonar las pirámides y todo lo demás, y por qué no hay rastros de su raza o de su especie, digamos, por ahí. Planeta Pues eso es una otra teoría más. Y se las dejamos a la gente que nos está viendo. Y un saludo también a los que nos escucharon en radio online. Un saludo aquí a Jackson, de hecho nos hizo una pregunta, hasta ahora la veo. Nos habla sobre los sacrificios humanos, que sí es cierto. Y rápidamente, pues obviamente sí, esos sacrificios eran ciertos porque eso los acercaba a los dioses y es muy parecido a lo que hacían otras culturas. Entonces, pues un saludo a Jackson, que está en sintonía ahí en la radio, lo mismo a Isaías Prada y a Ubaldo, que también nos escucha a través de la radio online. A la gente en Facebook, gracias también por acompañarnos, al señor Edwin Hoyos, saludos Edwin, al señor Guillermo Jiménez, Huicho López, gracias por estar con nosotros y nos recuerden que el próximo viernes estaremos acá también y pues nada, inviten para que nos vean. Claro, y lo principal, si tienen algún tema, alguna sugerencia, ya saben que podemos trabajarle. Sí, algún tema, alguna sugerencia y pues pendiente al próximo tema que va a estar bueno. Cada vez va a estar más chévere, más intrigante. Sí. Fenómenos paranormales, vamos a anunciarlo, sí. el tema. Algo relacionado con los fenómenos paranormales. De eso que a la gente le gusta, el morbo. Oye, deberíamos tener que la gente cuente sus historias. Bueno, ahí vamos a ir craneando ahí para que ustedes participen con nosotros. Vamos a ir habilitando una línea telefónica. Sí. Por ahí tenemos un número, así que ya saben, sorpresas para el próximo programa. Nos vemos. Así que bueno, pues, no siendo más, ya saben, recuerden que si nadie te escucha, nadie te cree. Nosotros lo haremos y te ayudaremos. Entonces, hasta la próxima.